Bueno, entonces me piden que tenga una orden de marcha para conectar la iluminación y dos órdenes de paro, un paro con pulsador y un paro con el reloj. Estamos trabajando con señales de pulso, ¿vale? Aunque en este caso el reloj no es una señal de pulso porque está durante 7 horas dándome señal, ¿no? Entre las 0 y las 7 pone ahí. Pero bueno, como lo demás son señales de pulso, lo tratamos como señales de pulso, es decir, necesito memoria, necesito realimentación. ¿Cómo puedo tener varias condiciones de paro? Pues las condiciones de paro cuando quiero tener varias es muy sencillo. Lo que hago es, imaginaos que tuviésemos no sé, 2 pulsadores de paro o 3. ¿Cómo pondríamos 3 pulsadores de paro? Pues pondría uno, a continuación pondría otro y a continuación pondría otro. ¿Vale? Esto es muy típico de las máquinas herramienta, por ejemplo, que tienen paros, y a lo mejor tiene un paro por un resguardo, y voy encadenando todas esas condiciones de paro una detrás de otra. Así es como se hacen paros múltiples, contactos cerrados en serie. Habría que poner las bornas correspondientes. Si estos están en el mismo sitio, me bastaría con una borna aquí. Imaginaos que el resguardo está en un sitio y los paros en otro. Tendría que poner bornas ahí. Si están cada uno en un sitio, pues entonces cada uno 2 bornas. Cada uno 2 bornas. Eso ya depende de la instalación y de cómo estén instalados y demás. Para las bornas lo que no tenemos en cuenta es con cuántas mangueras diferentes tengo que salir. Es lo que tenemos en cuenta siempre. ¿Vale? También hay veces que aunque estén en el mismo sitio, se cablean todos los bornes a bornas. Es decir, en vez de sacar todos los puentes dentro de la botonera, yo saco de la marcha 2 cables, del paro 2 cables y todos van a bornas diferentes. Y luego hago las conexiones en el bornero. Es otra manera de trabajar, que veremos más adelante también. Vale, nosotros de momento ahora, si recordáis, lo que estábamos haciendo era puentear dentro de los borneros e ir con el mínimo número de cables. Bien. Solución. Hago como esto, ¿vale? Yo he puesto ahí 3 bornas porque os decía que lo que tenemos en la tapa son los 2 pulsadores, lo otro está en el fondo del cuadro. Yo por una parte tengo esto, que decíamos que tiene que estar entre fase y neutro, pues aquí le llega fase por arriba y neutro por abajo, ¿no? Sin más. ¿Vale? Eso no tiene más ciencia. Tiene que estar conectado entre fase y neutro para que funcione el reloj. En el momento en el que pierda la corriente, va a perder la hora también. ¿Vale? Cuando tenéis, por ejemplo, en una vivienda, que veáis que hay un reloj de calefacción de estos tradicionales, ya han estado sin luz durante un tiempo, ese reloj hay que reprogramarlo. O si son los típicos que se van de vacaciones y bajan el general, ese reloj hay que volver a ponerlo en hora, lo primero según vuelvas a dar corriente, porque se pierde la hora, deja de funcionar el motorín que llevan dentro, que es como un reloj, y pierde la hora. Por eso tienen que estar siempre alimentados. Yo luego de ese reloj utilizo su contacto que está aquí, ese es el contacto del reloj, ¿vale? Cuando tenemos un reloj, el accionamiento que se le pone, en vez de poner el pulsador, se le pone el símbolo de la norma UNES, lo dibujo aquí más grande para que se vea mejor. Es un círculo y 2 agujas aquí como si fuesen las agujas de un reloj. Y luego la línea discontinua, indicando que hay una unión mecánica entre ese reloj y el contacto. Dicho de otra manera, que el reloj es el que acciona el contacto. ¿Vale? Cogería la parte del contacto cerrado, que es la que me interesa porque quiero hacer un paro. Y sé que entre las 0 y las 7 este contacto va a estar abierto y por lo tanto el circuito no va a funcionar. Si la lámpara estuviese encendida me la va a parar y si la lámpara no está encendida, si yo la quiero encender entre las 0 y las 7 no voy a poder porque le estoy dando una orden de paro simultánea que además es prioritaria. ¿Qué es el paro prioritario? ¿Te acuerdas? ¿Qué es el paro prioritario? Hicimos 2 prácticas en las que hablamos de marcha prioritaria y paro prioritario. ¿Cómo sé yo, viendo un circuito ya funcionando, que la marcha es prioritaria o que el paro es prioritario?
corriente sigue estando apagada la máquina. Sig, ilústrame. ¿Qué es el paro prioritario? ¿Alguien que le ayude? ¿Qué es el paro prioritario? Venga, hombre, alguien se tiene que acordar. Hicimos 2 montajes ya con eso, muchos los habéis hecho ya. Tú, Seg, los hiciste, por eso te preguntaba a ti. Montaste uno que el paro era prioritario y montaste otro que el paro no era prioritario. De hecho, en la práctica me parece que es 4. Hicimos mando incluso desde 2 puntos con paro prioritario. Y había 2 condiciones de paro y además eran prioritarias las 2 condiciones respecto a la marcha. Y luego hicimos otra práctica, me parece que fue la 5, donde la marcha era prioritaria. Que también lo hicimos en el segundo montaje con mando desde 2 puestos distintos. Nada, nadie. Dime. Si lo quitas a la vez, lo pulsas a la vez, prevalece el paro porque le estoy cortando toda la corriente de la bobina, como bien estás diciendo. ¡Qué alegría, Dylan, que alguien lo sabe! ¡Qué alegría! Normal. Por eso, fijaros dónde están puestos los 2 paros, tanto uno como otro. Este de aquí está puesto por una zona donde pasa toda la corriente. Toda la corriente de este relé tiene que pasar por aquí. Pero es que el segundo paro lo mismo. Está en el tramo siguiente, que toda la corriente tiene que pasar por aquí. Toda la corriente tiene que pasar a través de ese contacto. Por eso son prioritarios, porque me cortan toda la corriente del circuito. Si no tengo un circuito cerrado, no puedo tener circulación de corriente, como habíamos visto al principio, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que me da ahí la prioridad. Da igual que estén aguas arriba o aguas abajo. Mientras corten toda la corriente, es perfectamente válido. Donde no pueden estar es en el neutro, porque en el neutro ya sabemos que el reglamento de baja tensión nos dice que nunca lo podemos interrumpir. Y cuando lo puedo interrumpir, 2 excepciones que me da, eso, bien con corte unipolar simultáneo o con una conexión amovible, que no es el caso, porque ahí estamos solamente con un contacto. Tienen que estar todos por encima de la carga, en la parte de la fase de la alimentación de la carga, y da igual la altura a la que estén, siempre que corten toda la corriente, es un paro y es prioritario. Bueno, pues aquí tengo mis 2 condiciones de paro, estas 2 de aquí, paro por el reloj y paro por el pulsador, 2 contactos en serie. Vimos en la práctica 5 y en la práctica, sobre todo en la 4, esto se parece a la 4, cómo podemos hacer el paro desde 2 puntos. En la práctica 4 lo teníamos aquí, el otro contacto de paro, ahí abajo, pero era por cuestiones del cableado, porque yo tenía que salir con una manguera diferente para un lado y para otro. Entonces la manera más fácil de hacerlo es agrupar uno debajo de otro los pulsadores de marcha y paro de cada puesto de mando, por eso lo poníamos abajo. Pero es exactamente lo mismo, podrían estar los 2 arriba. Desde un punto de vista eléctrico iba a funcionar igual. Ahí tengo las órdenes de paro. ¿Vale? Órdenes de paro. Vamos a ponerlas en color rojo. Paro. El paro 1 y el paro 2. ¿Dónde tengo la condición de marcha? Bueno, la condición de marcha aquí. El circuito está abierto hasta que yo no cierre este pulsador de aquí, que es la marcha. La luz no va a funcionar. Suponiendo que estamos en la hora a la que puede funcionar, que el contacto del reloj está en reposo, está cerrado y no estoy pulsando el paro, en cuanto pulse ese 1, la carga del circuito, que es este contactor, que a su vez me va a conectar las lámparas, es el que se va a conectar. ¿Vale? Y por último, ¿qué pinta este contacto aquí? ¿Ese contacto qué es? Nacho, ¿qué es ese contacto de ahí? ¿Cómo lo llamamos? Vale, esa es la marca, eso es como se llama el componente al que pertenece. Pero la función que realiza en el circuito, ¿cómo la llamamos? Si esto de arriba es el paro y este S1 es la marcha, ¿cómo llamamos ese de ahí? Realimentación, bien. Es el contacto de realimentación. Lo que hace es que cuando yo pulso la marcha, la corriente pasa por aquí y el relé queda ahí alimentado.
¿vale? Porque en cuanto yo alimento K1M, este contacto se cierra y ya me da un paso de la corriente ahí, ¿vale? Pues ahí tenemos el circuito. Eso es lo que hay que hacer cuando yo diseño. Me fijo en las funciones de paro que tengo y sé que van a ser contactos cerrados en serie con la carga que quiero parar. La función de marcha, un contacto que en cuanto lo cierre me ponga directamente en corriente la carga. Y la realimentación, un contacto abierto siempre en paralelo con la orden de marcha o con las órdenes de marcha. ¿Vale? Si yo tuviese más órdenes de marcha, que había borrado una línea. Si tuviese más órdenes de marcha, imaginaos que el enunciado nos hubiese dicho que doy la marcha con 2 pulsadores, la otra orden de marcha se pondría aquí en paralelo. ¿Vale? Imaginaos que tenemos un S3 que es también de marcha. Iría ahí, en paralelo con la otra marcha. Las marchas van todas en paralelo. Mientras que los paros van todos en serie. Acordaros de ese detalle. Paros, contactos cerrados en serie. Marchas, contactos abiertos en paralelo. Realimentación en paralelo con la marcha. Eso va a ser en el 90% de los casos, vamos a tenerlo así. Luego hay excepciones, ¿no? Yo puedo tener un resguardo de una máquina que sea un contacto abierto, porque lo que hago es que la máquina funciona cuando yo lo cierro, para que pueda funcionar. Vale, ya veremos más ejemplos, para que podáis haceros una composición de todo. Vale. Una solución alternativa. Nada, lo que tenéis al lado es lo mismo, pero en otro orden diferente. ¿Vale? Aquí lo que hice fue poner el segundo paro por debajo. ¿Vale? Bueno, falta aquí la marca de este, que sería K1T. Aquí lo único que cambia es que ahora es el paro que tenía arriba, el primero lo pongo debajo. En este caso es el mismo número de bornas, el cableado es prácticamente igual. Bueno, si pones K1T abajo, ¿dónde está el...? K1T tiene que estar donde está, es la bobina de alimentación. Ah, ¿dices este contacto? Sí, podría estar también, sí, sería otra opción más. Esos paros los puedo poner a la altura que quiera, siempre y cuando pase por ese tramo toda la corriente, funcionan exactamente igual. ¿Vale? Al final, en la realidad, ¿cómo lo hago? Pues lo que me haga que el cable sea más corto y lo que menos bornas me lleve. Con las menos bornas posibles y con el cable más corto posible, lo mejor. ¿Vale? ¿A qué te refieres a la derecha? En el otro cable. ¿Aquí, en esta rama de aquí, de este lado? Sí. No, porque aquí esta es la alimentación, ese tiene que estar siempre en tensión. El reloj tiene que estar siempre alimentado, porque en el momento que le quito corriente, pierde la hora. Ese tiene que estar siempre entre fase y neutro directo. Esto es simplemente para que funcione ese contacto bien. No tiene más. Si lo metéis en una vivienda lo vais a tener que conectar así, a ese le van a llegar a la parte de la bobina. Lo teníamos aquí, le voy a llevar la fase y el neutro directo. ¿Vale? Si estoy con el circuito de... Era como antiguamente, que me sube la fase de la centralización de contadores. Antiguamente lo que se ponía era un cable rojo que subía desde la centralización, porque el reloj realmente estaba en la centralización y con ese actuaba sobre el contactor de la calefacción. Si tú lo tienes puesto en tu casa, lo vas a alimentar desde el circuito de la calefacción. ¿Vale? En el 7-8, en estos bornes de aquí, que son los que... Esto está sacado, es un dispositivo real. Está sacado para que veáis cómo es en la realidad. Ahí tenéis el esquema que me da el fabricante. Yo aquí pondría la fase y aquí conectaría el neutro. ¿Vale? Fase por arriba, neutro por abajo. Fase por 7, neutro por 8. Directamente. Y luego ya, de aquí iría con la fase. Bueno, tal como está, si no me dice nada el fabricante de cuál es la fase y cuál es el neutro, igual convenía más meter por aquí la fase, si están en esa posición los tornillos, y por aquí puenteo con la fase al número 2. Y luego ya por aquí saldría por el 4 a la calefacción. Aquí lo que tendría en la vivienda sería un contactor de calefacción y aquí le llegaría el neutro. Este neutro que llegaría también al 7. Ese sería el esquema de cómo conectarían una vivienda para una calefacción. ¿Vale? Siempre alimentada la bobina directamente entre fase y neutro y luego el contacto en serie con el contactor que quiero conectar, el de calefacción.
Así lo que hace es va a meterte los acumuladores que tengas por la noche. Normalmente es como se usa eso. A partir de las 10 de la noche cargan y demás. Ahora con el tema de las tarifas horarias y de lo cara que está la energía, pues esto es más importante que nunca. Cargarlos cuando el precio es barato, ¿no? Bueno, eso era simplemente para que vieseis. ¿Está más o menos claro entonces las funciones que tengo en los circuitos, que es lo que queríamos ver con este ejemplo? La marcha, el paro, la realimentación. Esa es la conclusión que tenemos que sacar de esto de aquí. ¿Cómo hago una marcha? ¿Cómo hago un paro? ¿Cómo hago una realimentación? Porque siempre lo voy a hacer igual, sea lo que sea. Siempre lo voy a hacer igual. Que quiero conectar un motor con marcha, paro, realimentación. Imaginaos que en vez de ser una iluminación, es un bombeo. Bueno, va a cambiar el circuito de fuerza. Yo no voy a tener lámparas, voy a tener un motor. Pero el circuito de mando va a ser exactamente igual. El contactor va a ser el contactor de la bomba. Yo quiero que la bomba funcione con 2 pulsadores, pero que no funcione, por ejemplo, entre las 0 y las 7. Podríamos hacerlo en el caso de un bombeo al revés. No quiero que me funcione en las horas más caras de la energía y quiero que funcione el resto del día. Pues nada, le doy la marcha y que funcione el resto del día. Cuando llegue la hora de apagarse, el reloj abre ese contacto y me lo apaga, me apaga la bomba. Exactamente el mismo circuito. Imaginaos que tengo una máquina, por ejemplo, no sé, un... Si el reloj es de estos modernos, puedes manejarlo desde el móvil. Sí, claro. Luego ya el control que le metas digital no te cambia para nada el circuito eléctrico, la conexión. Claro. Por eso, por Bluetooth, lo sé que puede por Bluetooth, lo sé que puedes por una aplicación a través de Wi-Fi. Ahí hoy en día hay 50.000 opciones. Si las querríamos correo ahora... Claro, sí, sí. Pero al final el esquema es el mismo, lo único que te cambia es el cacharrín que tú pones que tenga esa capacidad de comunicación, pero al final va a tener un contacto y voy a tener que tenerlo alimentado exactamente igual que ese, que es el tradicional, el mecánico. Exactamente igual. Lo único que le añades es esa otra capa de software, ¿no? De programar, de programar, ¿no? De una aplicación que te permite hacer eso. A ver si a final de curso podemos jugar algo con algún dispositivo de esos para que veáis un encendido por Bluetooth, que al final es muy fácil porque lo que es la parte del circuito de mando es la misma. Lo único que te cambia es el cacharro en concreto. Bueno, vamos a cambiar ahora para el otro aula y cogemos la caja y los tableros.